salvo. Lo voy a repetir. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es imposible ser salvos sin la convicción de que Jesucristo haya sido levantado de los muertos para vida eterna, para resurrección. Tener la convicción en torno a algo es estar plenamente convencido de que algo es cierto y que lo defendemos sin importar las consecuencias. Los discípulos de Jesucristo consideraron la resurrección de Jesucristo como lo más esencial del Evangelio. Por eso proclamaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso enseñaron y arriesgaron sus propias vidas a donde quiera que iban, diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había predicado el Evangelio, que había sanado personas, pero que había muerto en una cruz y que luego de ser sepultado había resucitado al tercer día. A donde quiera que iban, llevaban este mensaje, lo repetían y con mucha convicción, con mucha determinación y con mucho detalle contaban cómo era que habían sucedido las cosas. Ahora, estos hombres no solo fueron testigos de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hablaron de él, hablaron de las marcas que Jesús tenía en los clavos, hablaron de cómo había sido traspasado en su costado, como ustedes lo vieron en el video. De hecho, Tomás, quien dudaba de esto, Jesús mismo se le apareció y le dijo: no seas incrédulo, mete los dedos en mi costado. Veamos lo que dice Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 27, 28, 29, 30 y 31. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ante estos acontecimientos, estaban completamente convencidos de que había vencido la muerte y que desde ese momento nada hizo que cambiaran de opinión al respecto, sino por el contrario, con denuedo, con paciencia, con amor, sufriendo persecución, predicaron y hablaron de Jesucristo por todos los lugares donde ellos iban. Todos los apóstoles sufrieron muertes terriblemente horribles, excepto Juan. Juan fue el único que no murió ni crucificado ni torturado. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Juan, Juan sufrió la persecución y estuvo a punto de morir en Éfeso, cuando el procónsul le dijo que renegara de Jesucristo, que ya no predicara el evangelio y que si no lo dejaba de hacer, lo iba a meter en un caldero de aceite hirviendo. Acto seguido, él dijo: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el procónsul, por orden de Nerón, ordenó tirarlo en el caldero de aceite. Con la novedad es que cuando lo echa en el aceite, Juan sale ileso, no le había pasado nada. Entonces el procónsul, al ver que no podía luchar contra un poder superior y que era una orden de Nerón matarlos a todos, y ver que no lo podía matar, lo mandó a la isla de Pasmos, creyendo que en la isla de Pasmos iba a morir. La isla de Pasmos no tenía nada, era una isla solitaria en aquel tiempo. Y Juan ahí escribe el libro del Apocalipsis. Hay un video muy bonito, por cierto, de este proyecto Biblia, donde Juan escribe en soledad, pero en la presencia del Espíritu Santo y con la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis.
Todos los apóstoles proclamaban por todos los lugares posibles que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto en una cruz y que mediante el poder glorioso de Dios había vencido la muerte resucitándole de los muertos. Este era también el mensaje principal de Pablo. Él anunció mientras viajaba por todo el imperio romano, proclamando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto en una cruz y que había resucitado. Él fundó una iglesia en Corinto. Corinto era un pueblo de Grecia, era uno de los pueblos más perdidos, de mayor inmoralidad de su época. Al escribirles la carta a los corintios, quería estar seguro que entendían la verdad acerca de la resurrección. Y por eso en 1 Corintios 15, 12 al 20 dice así: Pablo les va a explicar de manera específica, detallada, precisa, por qué es tan importante tener la convicción, tener la seguridad, tener la certidumbre de que Jesucristo resucitó. 1 Corintios 15, 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, al negar la resurrección de Jesús, no solo rechazamos el mensaje, sino también la esperanza de nuestra pronta resurrección. Sin esta esperanza, no tenemos la confianza de recibir vida después de la muerte. Es por eso que aquellos que no creen en que Jesucristo resucitó, piensan que al morir sus cuerpos serán sepultados y sencillamente dejarán de existir. Pero los que creemos que Jesucristo resucitó, creemos que nosotros seremos levantados de la tumba y que resucitaremos para gloria del Padre y bendición nuestra. Versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Sin la resurrección de Jesucristo no tenemos ningún mensaje digno de ser proclamado. Aquellos que escuchen y crean esa clase de mensaje solo tendrán una fe vana, que no les servirá para mucho, porque no les permitirá ser salvos. No existiría entonces razón alguna para que nos congreguemos domingo a domingo y le adoremos como el único y santo Dios. Y además, si lo que la Biblia nos enseña sobre la resurrección de Jesucristo no es cierto, no tendríamos ninguna razón para confiar en ninguna de las enseñanzas de Jesucristo. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo está diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo, si Jesucristo no resucitó, es una gran mentira, es un gran engaño. Hemos venido engañando a todas las personas que les hemos dicho que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en una cruz y que Jesús resucitó de los muertos. Como Dios afirma en su palabra que Jesús resucitó de los muertos, y al negar esa verdad, rechazamos cualquier mensaje de Jesucristo. Versículos 16 y 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice Pablo. La resurrección fue la prueba de que Dios el Padre quedó satisfecho con el sacrificio que Jesús ofreció por pagar por nuestros pecados. La deuda que nosotros teníamos quedó satisfecha en la cruz del Calvario, y Jesús lo demuestra, que Dios lo aceptó como tal al resucitarlo de los muertos. Si no habría resucitado de los muertos, no tendríamos razón alguna para creer que nuestros pecados habían sido perdonados, y todavía viviríamos condenados y pasar la eternidad separados de Dios. Sin embargo, Jesús resucitó, y todos los que creen en Él pueden tener la confianza que al morir serán llevados a la presencia santa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículos 19 y 20.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice. Nuestra esperanza no está puesta en el mundo. Nuestra esperanza no está puesta en algo que esté vacío. Todas las religiones del mundo no tienen un Hijo de Dios que haya muerto por ellos y que haya resucitado. Ninguna religión del mundo puede tener un líder tan glorioso, tan especial como lo tenemos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar por él, y la garantía que nosotros tenemos, las arras que nosotros tenemos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que él resucitó de la muerte, tenemos la seguridad que un día le veremos cara a cara al Dios Todopoderoso. Número 3, 2 convicciones posibles. Solo podemos escoger una de estas 2 convicciones en relación a la resurrección. O creemos que Jesús murió y resucitó, o afirmamos que solo es una leyenda antigua. Todos debemos tomar una decisión y saber que las consecuencias de esa decisión son de carácter eterno. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en la cruz para pagar la condenación de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna a los que creemos. Este es un regalo que solamente podemos obtener por medio de la fe en la muerte de Jesucristo. Pero si negamos que Él murió y resucitó, recibiremos la paga que merecemos por nuestros pecados. Jesús declara esto en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es importante poder afirmar que si nosotros tenemos un estilo de vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios, a los fundamentos que dice la palabra de Dios, nuestra fe también es vana, hermanos. Nosotros debemos, con nuestro testimonio, debemos demostrar que realmente hemos creído en Cristo, que nosotros hemos sido genuinamente transformados, que hemos sido llevados a novedad de vida, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe por medio de aquel que me amó. Aquellos que hemos depositado nuestra vida en Cristo debemos entender que debemos cambiar de forma de vida, que es imposible creer que uno es creyente si uno vive en desobediencia, si uno vive en pecado, si uno vive en una vida que no representa lo que Jesucristo dice. Una vida genuina de fe de un discípulo de Jesucristo trae como resultado una vida transformada que se demuestra a través de la obediencia en la palabra de Dios. Y hermanos, déjeme decirle que aquí es posible que nos engañemos, que usted puede aparentar ser, pero la Biblia dice claramente que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Aquellos que ya hemos depositado nuestra fe en Jesús y creemos que murió por nosotros y resucitó, tenemos una esperanza eterna. Aquel que no cree en esto realmente tendrá que enfrentar el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio, pero si tú desprecias el precio que Él pagó, tú tendrás que enfrentar el tribunal de Cristo. Aunque al morir nuestros cuerpos serán sepultados, nuestras almas irán a la presencia de Dios. Nuestro cuerpo resucitará cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Y al llegar al cielo,
al unirnos con Cristo, veremos a todos los que murieron con Cristo. Hermanos, yo personalmente creo, es mi opinión, es mi creencia personal, que todos los que murieron en Cristo, murieron hace 100 años, hace 1000 años, cuando usted muere y llega al cielo, ellos sienten como que fue ahorita. No hay dimensión del tiempo. Recuérdese que la eternidad no tiene principio ni fin. Y la persona que muere en Cristo muere para la eternidad. No hay dimensión de tiempo. ¿Cómo se mide la eternidad? No se puede. Es eterno. Y yo personalmente creo, así como mi papá murió en el 98, mi abuelo murió en el 98, mi abuela murió en el 2001, luego murió mi mamá en el mismo 2001. Y yo sé que ellos, cuando murieron, es como que un segundo hubiera pasado. Y cuando yo muera, ellos no sentirán que ha pasado el tiempo, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Todos los que morimos en Cristo, vamos directamente al cielo. Recuerde lo que Jesús le dijo al que estaba al lado de él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es dentro de 1000 años, no es dentro de 2000 años. El día que usted muere, usted va a la presencia de Jesucristo. ¿Y cuándo es que resucitamos? Su cuerpo resucita. ¿Para qué resucita el cuerpo? Dios le va a dar un cuerpo glorificado para que usted esté en la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén. Recuerde, Jesucristo mismo resucitó con un cuerpo en el cual le va a mostrar a los mundos venideros su gracia, su amor, su misericordia, su gran bondad. ¿Cuál es el desafío? ¿Está usted convencido que Jesús murió en la cruz del Calvario y que Dios le resucitó de los muertos? ¿Qué diferencia marca en nuestra vida el que Jesús haya resucitado? ¿Se ha detenido usted a pensar qué hubiera pasado si Jesucristo no resucita de los muertos? ¿Cuán diferente sería su vida si el cuerpo de Jesús siguiera en la tumba? ¿De qué manera hubiera sido afectada la historia de la humanidad, del cristianismo o nuestro destino eterno si realmente Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Y qué siente usted de pensar que un día moriremos? Porque llegará el momento en que su corazón dejará de latir y en ese momento usted pasará a la presencia de Dios, para bien o para mal. ¿Está convencido de que Jesucristo es su Salvador? ¿Está convencido de que Él murió y resucitó de los muertos? Porque de no ser así, usted necesita arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Y si usted ya es creyente, alguien dice el cristianismo es falso igual que todas las religiones. Quite la resurrección y realmente el cristianismo se vuelve falso. Ponga la resurrección y es la demostración total de que Jesús es Dios. Que Jesús es el bendito Hijo de Dios que murió por nosotros. Y escuche esto, nadie ha podido demostrar históricamente que Jesucristo no resucitó. Ni sus detractores, a través de toda la historia, han podido demostrar que Jesucristo no resucitó. Jesús es Dios, Jesús resucitó. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias. En ti hay vida eterna. Solo tú moriste en esa cruz. Solo tú pagaste el precio. Desde la eternidad, nuestro Padre glorioso prometió que el Hijo de la simiente de la mujer nacería para vencer la muerte con poder. Que la serpiente le mordería en el calcañal y por eso fue su muerte en la cruz. Sería traspasado, pero tú resucitarías para demostrar que eras el bendito Hijo de Dios.
Gracias. Dígale gracias. Gracias. Gracias por tu muerte vicaria. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello tenemos vida y vida en abundancia. Y si usted está aquí como Señor y Salvador personal, ahí donde usted está, puede decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te ruego que entres en mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame. Hoy entrego mi corazón y soy tu hijo, tu hija. Gracias. Gracias por morir en esa cruz y gracias por resucitar, que demostró tu muerte vicaria y que el Padre Celestial aceptó ese pago que yo no podía dar. En el nombre de Cristo Jesús.